invitamos a disfrutar de las maravillas del Tour de Francia del verano de 1991. La de aquel año fue una carrera con una gran diferencia. Tenía 10 grandes puertos de montaña. Todo empezó en Pau. Se cruzaron los Pirineos durante 2 días para luego atravesar Francia desde el sur hasta los Alpes. Y, como no, se ascendió al Alpe d'Huez. Los 22 equipos seleccionados por el sistema de puntos sumaban 198 corredores, todos esperanzados en llegar a París. La etapa prólogo, una contrarreloj de 5 kilómetros 440 metros, tuvo lugar en el centro de Lyon. Greg LeMond empezó el Tour de Francia vestido de amarillo y dispuesto a defender el título que ya antes había ganado en 3 ediciones. Greg LeMond todavía no había ganado ninguna prueba aquel año y sin embargo parecía encontrarse en plena forma. El corredor holandés Erik Breukink, supuesto gran rival de Greg LeMond en el Tour, hizo un magnífico recorrido y le batió por un solo segundo. Pero el hombre que les derrotó a ambos fue Thierry Madi. El francés especialista en prólogos, que ya había ganado en 2 ocasiones anteriores, iba a ser de nuevo el número 1. Thierry Madi, del equipo Castorama, hizo el mejor tiempo, 6 minutos 11 segundos, batiendo a Breukink por 2 segundos. Los franceses, de quienes no se esperaba una gran actuación en el Tour, habían empezado de la mejor manera posible. Los primeros 114 kilómetros y medio del Tour tuvieron lugar en un circuito habilitado en el parque llamado Taille d'Or. Por supuesto hubo sorpresas. ¿Recuerdan la escapada de 4 corredores en la edición anterior? Aquel año fueron 11 los escapados y uno de ellos, Greg LeMond, dispuesto a no cometer ningún error. ¿Era posible que todos los grandes, a excepción de LeMond y Breukink, se hubiesen dejado sorprender de nuevo? Las veloces piernas y el poderoso arranque de Abduljaparov rebasaron a Sean Kelly, que intentaba conseguir la victoria desde 1982. En tercera posición entró Greg LeMond. Greg LeMond volvió a vestirse de amarillo, el color en el que parecía sentirse más a gusto. Después de un descanso de 3 horas, los corredores emprendieron el camino hacia la ciudad de Bron. Fueron 36 kilómetros y medio de contrarreloj por equipos. Que se corrieran 2 etapas el mismo día originó una gran polémica. El corredor Stephen Roche no llegó a tiempo de tomar la salida junto a sus compañeros. El equipo hizo todo el recorrido sin él y Roche lo hizo después, lo que le costó ser eliminado. El equipo Panasonic había hecho el mejor tiempo hasta entonces, pero no muy lejos de ellos se encontraba el equipo Castorama, encabezado por Logan Fignon, Luc Leblanc y, como no, el hombre que había perdido el maillot amarillo por la mañana, Thierry Madi. A su llegada había mejorado el tiempo del equipo Panasonic, aunque no sería suficiente como para poder recobrar el jersey amarillo. Fue precisamente Thierry Madi quien entró en primer lugar, tirando de su equipo. Tras ellos, el equipo Ariostea se encontró desgraciadamente con algún que otro problema. El fallo de uno de los corredores provocó la caída de parte del equipo en la última curva. Uno de los que cayó fue Sorensen, corredor que esperaba ser el líder del Tour al finalizar la contrarreloj. El equipo pasó por línea de meta sin él. Sorensen tuvo que hacer un gran esfuerzo para llegar, pero se enfundó el maillot amarillo con una ventaja de 10 segundos sobre Greg LeMond, un líder danés en el Tour de Francia. Eso no se ve todos los días. Al día siguiente, la tercera etapa de 210 kilómetros y medio. Se inició en Villeurbanne, en las afueras de Lyon, y terminó en Dijon, la capital francesa de la mostaza. Las etapas llanas preocupaban a muchos corredores, pero fueron una fiesta para los sprinters. Uno de ellos, Etienne de Wilder, no esperó hasta el final para lanzar su ataque. A 1 kilómetro de la línea de meta se escapó y no consiguieron darle caza. La cuarta etapa nos alejó de la capital de la mostaza y nos llevó hasta Reims, centro de la región del Champagne, en una larga etapa de 286 kilómetros. Una vez más, los sprinters esperaban hacerse con la victoria. Cruzando la línea, Abduljaparov, un nombre a tener en cuenta. Fondriest fue el que encabezó el ataque del día siguiente. La etapa desde Reims hasta Valenciennes llevaría a los corredores hasta cerca de la frontera con Bélgica. Un buen número de corredores fue víctima de otras tantas caídas, pero hubo una que ninguna cámara pudo filmar. Fue la del maillot amarillo Sorensen. Cayó en una curva muy cerrada. Volvió a la carrera montado en la bicicleta de su compañero de equipo, Bruno Chenialta. Y cuando llegó a la meta, nadie se percató de que Sorensen había sido víctima de una caída que lo alejaría del Tour. Acabó la etapa con la clavícula rota. Dylan Neidham consiguió con su escapada de última hora cruzar la línea en primer lugar. Esta fue la imagen del día. Sorensen abandonaba el Tour de Francia. A la mañana siguiente el nuevo líder era Greg LeMond, pero en un gran gesto y según la tradición del Tour no quiso enfundarse el maillot.
Según él, el puesto de líder quedaba abierto a cualquiera. Lemon iba a tratar de reconquistar el maillot amarillo, pero también Thierry Marix lo iba a intentar. En la segunda escapada más larga de la historia del Tour, más de 230 kilómetros, Marix se vistió de amarillo al llegar a Le Havre. La carrera llegó hasta Argentín, sprintando los 185 corredores. Jean-Paul Van Poppel se proclamó vencedor de etapa, otro gran especialista en forma. Al día siguiente, a consecuencia de la gran escapada del día anterior, Marix estaba excesivamente cansado para disputar la primera gran contrarreloj. El número 11 era Claudio Chiappucci, quien el año anterior fue incapaz de realizar una buena contrarreloj y que sin embargo acabó el Tour en segunda posición detrás de Greg LeMond. Logan Fignon parecía estar volviendo a su buena forma a juzgar por su lucha durante todo el trayecto. Y también Raúl Alcalá, que fue el ganador de la primera contrarreloj disputada en el Tour del año anterior y que aquí adelanta a Olaf Lufin. Pero a los que realmente hay que batir son los que salen en las últimas posiciones. El campeón de Italia, Gianni Bugno, quien según todo el mundo decía sería el nuevo ganador del Tour de Francia. Eric Breuking, ganador de 2 etapas contrarreloj en el pasado Tour y cabeza de etapa hasta los últimos 10 kilómetros, a partir de los cuales se hundió. Jean-François Bernard, que este año corría en un nuevo equipo, gregario de lujo en el Banesto para ayudar a Miguel Indurain y Pedro Delgado. Pero Bernard parecía haber encontrado su mejor forma y consiguió el tercer mejor tiempo del día. Greg LeMond, todavía en carrera. Greg LeMond esperaba, después de aquella etapa, ser el nuevo líder del Tour de Francia. Los tiempos que estaba marcando a lo largo de todo el recorrido amenazaban con ser eso, los mejores del día. Greg LeMond parecía haberse encontrado a sí mismo. Corrió aquella contrarreloj como ya lo hiciera un par de años atrás cuando venció en los Campos Elíseos. Roger Legué sabía que su hombre lo estaba haciendo bien y LeMond parecía estar en buena forma. Estaba llegando al final con el mejor tiempo del día, pero solo momentáneamente. Cuando el último hombre atravesó la meta, su tiempo habría sido mejorado. Estas son las piernas de un corredor del que todo el mundo empezaba a hablar, Miguel Indurain. Estaba realizando los mejores tiempos de todo el recorrido. Cuando terminó, había marcado el mejor. 1 hora 35 minutos y 44 segundos. 8 segundos menos que LeMond, aunque este mantenía el maillot con una ventaja de 1 minuto y 13 segundos. La carrera continuó por carreteras más bien llanas. Así la novena etapa de 161 kilómetros partió de Alençon hasta Reims. El pelotón estaba a 1 minuto 45 segundos del grupo de cabeza, pero en este no había muchos hombres que pudieran preocupar a Greg LeMond. Casi al final de etapa, Moro Orbirio, del equipo RMO, se arriesgó y entró vencedor de etapa. Seguramente fue el día más feliz del brasileño. Al día siguiente los rumores se confirmaron cuando al comenzar la etapa que nos llevaría hasta Quimper de 207 kilómetros, el equipo PDM tenía graves problemas. Martin Early estaba a punto de abandonar y Eric Breuking y Sean Kelly tenían fiebre. Parecía confirmarse que todo el equipo había comido algo en mal estado. Ajenos a estos problemas, 4 corredores consiguieron abrir un hueco. El australiano Phil Anderson del Motorola, Nico Emmens, Brian Hahn y Michel Denis del equipo Wimans fue el último de los 4. Consiguieron aumentar la distancia que les separaba del pelotón. Phil Anderson ganó al sprint, pero los comentarios de todo el mundo eran acerca de lo que le ocurrió al equipo PDM. ¿Qué es lo que realmente les había pasado? La clasificación general era esta. Primero Greg LeMond. Indurain ocupaba la tercera plaza. Perico Delgado era octavo. Mauri décimo. La etapa número 12, de 192 kilómetros, condujo a los corredores desde Pau hasta la ciudad de Jaca. Cuando la carrera empezó el descenso de Col de Sud a los 83 kilómetros y medio, Greg LeMond iba en el pelotón que perseguía a un grupo de corredores escapados. Pascal Richards, el suizo que ya había coronado el puerto en primer lugar, le sacaba casi 4 minutos. Le seguían Andrew Hamsten, Luc Leblanc, Jean Neylands y Mauricio von Driest.
Mientras el equipo Z seguía la persecución, los escapados mantenían su ritmo al paso por el Col de Chef. Pascal Richard pasó en primer lugar, seguido de Andrew Hampsten. Greg LeMond no podía entenderlo. Nadie parecía preocupado por los escapados. Miguel Indurain, Pedro Delgado, Marino Lejarreta o Gianni Buño eran meros observadores, y Greg LeMond tenía que hacer todo el trabajo de su equipo. Así se llegó a la frontera española, y fue precisamente un francés el que condujo al grupo a tierras españolas. Luc Leblanc coronó Son Port con 16 segundos de ventaja. El gran pelotón, con Greg LeMond, iba nada menos que a 7 minutos y 15 segundos. En cuanto se entró en España, el camino hasta Jaca era literalmente un descenso. Era pues muy difícil que el grupo de escapados no consiguiese la victoria. Charly Motet consiguió su segunda victoria de etapa. El gran pelotón entró encabezado por el francés Frédéric Beauchamp a 6 minutos y 55 segundos. El maillot amarillo era Luc Leblanc. Era el líder del Tour con una diferencia de 2 minutos y 35 segundos sobre Greg LeMond. A 3 minutos y 52 segundos estaba Charly Motet y en cuarta posición Mauricio Fondries. Miguel Indurain estaba a 4 minutos y 44 segundos en quinto lugar. El pelotón salió hacia su destino en los Pirineos. Para cuando acabase el día, el Tour tendría una nueva historia. La etapa tuvo un principio tranquilo desde la salida en el Portalet y en su recorrido de 56 kilómetros de vuelta a Francia. De Clercq se destacó del grupo. De repente, Guido Winterberg atacó aprovechando el avituallamiento en la base del Col d'Aubix, un puerto que sube 16 kilómetros hacia el cielo. Pero el contraataque llegó. El primer hombre que se lanzó en persecución de los escapados fue Gianni Buño, el campeón de Italia y número 1 del mundo. Charly Motet se unió a Buño y el ritmo aumentó hasta alcanzar a los 3 escapados. Esto solo era el principio, y a partir de ahora el pelotón empezaría a estirarse. Claudio Chiappucci aceleró y dejó el grupo en el que iba Luc Leblanc, pero, como suele decirse, el maillot amarillo da alas. Luc Leblanc era el líder y quería que el Tour se quedase en casa, de manera que salió en persecución de Chiappucci. Los contraataques continuaron durante la larga ascensión a l'Aubix y el pelotón empezaba a desmembrarse. Leblanc tenía una ventaja de casi 3 minutos y no quería que nadie se la arrebatase en la subida al Col d'Aubix. El primero en pasar por el Col d'Aubix fue Winterberg, el corredor que había iniciado la escapada en el control de avituallamiento al principio de la escalada. Greg LeMond, junto con Eduardo Chozas y Lucho Herrera, iba ligeramente retrasado y en actitud agresiva. En aquellos momentos, muchos de los corredores se daban cuenta de lo que significaría correr una gran clásica como el Tour de Francia. Las etapas llanas quedaban atrás y las esperanzas de ganar el Tour que pudieran haber mantenido en estas 2 semanas quedaron rotas en menos de 2 horas. Después del descenso del l'Aubix, se había producido un reagrupamiento en la falda del Tourmalet. El Tourmalet, nombre que desata los más grandes temores entre los corredores, es una larga ascensión que acaba a 3.000 metros de altura. El ritmo se mantenía constante en la ascensión al Tourmalet. Una ausencia notable en este grupo era el ganador del Tour de 1988, Pedro Delgado. Al menos podía consolarse pensando que su compañero de equipo Miguel Indurain sí que estaba. En aquellos momentos mucha gente pensaba que Indurain iba a ser la estrella de aquel Tour, y desde luego tenían razón. Un pequeño esfuerzo y Claudio Chiappucci pasó por la cima seguido de Miguel Indurain y de Andrew Hampsten. Gianni Buño controlaba con la mirada la posición del maillot amarillo que iba solo a unos segundos junto con Greg LeMond, exactamente a 18. Con ellos iba el italiano Conti en el largo descenso hasta la ciudad de Saint-Maguy de Complaints y una vez allí nueva ascensión, la del Col d'Aspen. Se necesita una gran habilidad en las subidas, pero quizás aún mayor en los descensos. Fue en ese descenso cuando Miguel Indurain lanzó el ataque. Había notado que Greg LeMond había perdido el contacto un poco antes de la cima y decidió lanzarse. Cuando Greg LeMond pudo tomar contacto otra vez, Miguel Indurain se había fugado. Con 184 kilómetros cubiertos, a Indurain le había llegado el momento de recuperar fuerzas. Había estado esperando aquel momento durante casi 2 semanas. Había corrido el riesgo de permanecer en el pelotón, como ocurrió el primer día, en que dejó que se escapase el grupo en el que iban Eric Breukin y Greg LeMond.
Nunca pudo prever lo que iba a pasar con Breukin y todavía no sabía lo buen corredor que era Greg LeMond. Claudio Chiappucci decidió que era el momento adecuado para intentar unirse a Indurain y sorprendentemente nadie hizo el menor esfuerzo para impedírselo. Indurain recibió la noticia de que Chiappucci iba en su busca y de hecho disminuyó el ritmo para permitir que Chiappucci le alcanzara. Pronto serían dos corredores escapados. El resto de los grandes debía reaccionar. Lo de Miguel Indurain no fue una sorpresa. Todo el mundo hablaba de él. Estaba en forma. Cuando todavía faltaban 45 kilómetros, Chiappucci se unió a Indurain.